Hola, hola mis queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos todos hoy viernes 27 de noviembre, que rapidísimo se pasó el mes. Hoy viernes terminando una nueva semana y casi básicamente terminando el mes de noviembre. ¿Cómo les fue mis queridos amigos? ¿Qué tal en sus trabajos, sus estudios? ¿Qué tal con su familia? Hemos ido aprendiendo en todos estos tiempos. Definitivamente este 2020 ha sido un año bastante desafiante, bastante complejo, bastante difícil quizás para muchas familias, para muchas personas. Yo en esta tarde ya estoy feliz de poderme reunir con ustedes. Gracias a todos y cada uno de mis amigos de Gloria Ortega, Hazlo con Pasión. Gracias a mis amigos de LinkedIn. Gracias a mis amigos empresarios. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus recomendaciones, por siempre acompañarme como cada tarde. Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy quiero hablar de un tema que en estos últimos tiempos lamentablemente lo hemos estado viviendo, no solamente en el ámbito de salud, sino que también en el ámbito político, en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desafiados y hemos vivido como país en nuestro amado y bello Perú? Hemos vivido pues por diferentes tipos de crisis. Este 2020 de seguro que ninguno de nosotros nos vamos a olvidar porque realmente nos ha desafiado, creo yo, nos ha venido a preparar, a pulir, porque ustedes saben que siempre en la vida vienen pruebas, circunstancias que buscan sacar dos cosas, lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Gracias, pasen la voz por favor. Hoy voy a hablar sobre cómo afrontar las crisis para ayudar a los demás. Porque creo que cada crisis, cada circunstancia compleja, adversa, que lamentablemente en la vida nos toque vivir y que probablemente seguiremos, mis queridos amigos, viviendo, ¿es para qué? Para aprender, pero no quedarnos con ese tesoro de esa lección aprendida, sino para poderlo compartir. Así que arrancamos con este tema. De seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por la muerte de un ser amado, hemos vivido alguna situación traumática, desafiante en nuestras vidas, alguna enfermedad, alguna noticia negativa que nos ha de pronto nos ha paralizado, muchas veces nos ha bloqueado. Entonces, la forma de reaccionar de cada ser humano, de cada individuo, es completamente diferente frente a los mismos entornos o circunstancias de la vida. Por ejemplo, esta pandemia, este COVID-19, hizo que muchas personas se sintieran ansiosas, hizo que muchas personas se sintieran de pronto que caigan en cuadros de depresión, pero también habieron otro tipo de personas, ¿no?, que hemos podido sacar esa capacidad de la resiliencia frente a las circunstancias. Y estas formas, estas conductas, estos estilos de afrontar una crisis, una adversidad de cada individuo va a depender mucho de nuestra actitud. Va a depender de cada persona cuál es la actitud que por lo general como estilo de vida tiene en su vida. Por ejemplo, ustedes, mis queridos amigos que me escuchan en esta tarde, por lo general tu actitud frente a las circunstancias adversas que nos toca o que te toca a ti vivir en tu vida, por lo general, ¿cómo lo afrontas? ¿Eres de las personas que te abrumas, que te bloqueas? ¿Eres de las personas que vienen automáticamente pensamientos fatalistas en tu mente? ¿Que te llenas de emociones y de sentimientos de desesperanza, de fastidio, de enojo, de frustración? O por otro lado, eres de ese tipo de personas que sí, definitivamente, hola Josecito, qué gusto verte y tenerte por aquí, mi querido amigo. Un abrazo, siempre extrañándolos, de verdad, extrañando y gracias a todos ustedes. De verdad que yo estoy aquí por ustedes, de verdad, José. Un abrazo a la distancia. Entonces, les decía, sí, nosotros, mi querido José, tenemos que ser ese otro estilo de persona, ese otro tipo de personas. ¿Qué tipo de personas? Aquellas personas que tienen siempre, José, no te olvides, siempre, a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que se van a presentar, amigos, se van a presentar siempre en nuestras vidas. Porque acuérdense que la vida, bien dice ese refrán, ese dicho, no todo es color de rosas, y es verdad. En la vida vamos a pasar pruebas, dificultades. Entonces nuestra actitud siempre tiene que ser positiva. Nuestra actitud siempre tiene que ser optimista, esperanzadora. Señores, y hay estudios.
Hay estudios que denotan que se han hecho sobre las personas que tienen una actitud pesimista, una actitud negativa, en diferencia de las respuestas de personas que tienen una actitud siempre positiva, que tienen una actitud siempre optimista, cómo ellos afrontan las dificultades, las adversidades, ustedes se sorprenderían. Realmente, José, te sorprenderías. ¿Por qué? Porque definitivamente los resultados son abrumadores. Son claramente mostrando que cuando, repito, una persona sabe, tiene una actitud correcta, ve desde un punto de vista positivo y no negativo las circunstancias, las crisis de la vida, las puede afrontar. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque es allí donde nosotros desarrollamos, por ejemplo, una capacidad que es muy importante, que es la resiliencia. Acuérdense ustedes. Entonces, yo les decía, de seguro que en nuestras vidas hemos vivido, además de este COVID-19, muchas crisis. De repente, ¿cuántas personas han perdido la vida de un ser amado, verdad? O alguna enfermedad, y muchas veces nos sentimos en ansiedad, entramos en cuadros de impotencia, ¿verdad? Cuando vivimos este tipo de... ¿Y ahora qué hacemos? Incertidumbre, la ansiedad, la frustración, el hecho de no saber cómo afrontar, cómo controlar ciertas circunstancias. Y acuérdense que siempre, Josecito, yo les he dicho, hay cosas que podemos controlar, pero hay otras cosas que escapan de la mano del hombre. Y cuando estamos frente a esas circunstancias, no podemos permitirnos entrar en cuadros de ansiedad, porque te pregunto con todo mi corazón en esta tarde, mis queridos amigos oyentes que me escuchan, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con ponernos ansiosos, con preocuparnos de forma desmedida? ¿Verdad que no? Todo lo contrario, nos bloqueamos mentalmente. Y escúchenme, ¿saben qué? Hay estudios que dicen que cuando una persona, ¿sí? Estudios psicológicos dicen que cuando una persona está ansiosa, ¿saben lo que pasa? Que nuestro cerebro automáticamente es como si se bloqueara y nuestra capacidad de concentración disminuye. Vuelvo a repetirles, cuando una persona está en preocupaciones, cuando una persona está ansiosa, ¿qué va a pasar? Tu capacidad de concentrarte en tu trabajo, con tus relaciones, en lo que tú hagas, va a menguar, va a disminuir. Y es por eso, José, que de seguro tú te habrás dado cuenta en tu empresa, que cuando tú ves a una persona que está preocupada, cuando ves a una persona que está ansiosa, cuando ves a una persona que está con algún tipo de problema de índole personal, de índole familiar, de índole social, ¿qué va a pasar? Con su capacidad de concentración mengua. Y por consecuencia, su capacidad de productividad disminuye. ¿Se dan cuenta cómo está todo estrechamente ligado? Por eso, cuántas veces cuando estamos viviendo situaciones de crisis nos provocan justamente esa impotencia, el depender de los demás, nos sentimos frágiles o nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo, nos llenamos de culpa, de rabia, de ansiedades. Algunas personas fracasan, señores, en afrontar las crisis. Para otros, las crisis no es el caso. Para otros, las crisis se convierte en un punto de despegue. Para otros, las crisis se convierte en un punto culminante, en un punto desafiante que me permite ¿qué? Mirar nuevos panoramas, mirar con un punto de vista visionario, nuevas perspectivas, mirar las circunstancias como una nueva oportunidad. Y yo aplaudo a todos y cada una de las personas emprendedoras que en medio de este tiempo difícil, que de repente se quedaron sin trabajo, no, en vez de quedarme en ansiedad y de quejarme y todo lo demás, ¿qué hago? Me emprendo, comienzo a mirar nuevas oportunidades, comienzo a ver qué tengo en mis manos, qué puedo dar. ¿Correcto? Entonces, las crisis, mis amigos, nos pueden cambiar. Las crisis pueden ser un punto de partida, un giro en tu vida y en la mía. Y de seguro que, repito, en este tiempo los emprendedores están viendo esos resultados. Hay muchas herramientas estratégicas que es posible ponerlos en práctica, no permitirnos enceguecernos, quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, pues lo que la vida me traiga, lo que la vida me repara, así como cual el tamo que el viento lo lleva. No, señores. Nuestra vida no debemos de dejarlo simplemente que el destino lo lleve o simplemente que cual tamo, cual viento lo lleve. No, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que tomar la decisión, tenemos que esforzarnos por salir adelante a pesar de esos cambios inesperados, bruscos que en la vida vamos a afrontar.
Así que la pregunta en esta mañana es, ¿qué estás haciendo tú para fortalecerte en medio de las crisis? ¿Estamos aprendiendo a mirar, a aprender, a mirar el lado positivo de las cosas en medio de las adversidades o no? ¿Estamos listos para que en el futuro, Dios no permita, pero si pasáramos algún tipo de situación así adversa, podamos afrontarlo ya no desde el mismo punto que este COVID-19, sino desde un punto más preparados, José? Por ejemplo, si yo les preguntara en esta tarde, como empresa, como familia, como persona, ¿nos hemos preparado? ¿Hemos aprendido la lección? Podríamos decir, ¿sabes qué, COVID? Ven, cualquier otro tipo de enfermedad, estoy listo. ¿Estoy listo para saberlo afrontar? ¿O cómo lo afrontaríamos? Entonces, ahí es importante que hagamos, de ser el caso, una mea culpa si en algo no hemos aprendido, y empecemos a aprender de esos sentimientos, de esas conductas, de esos comportamientos que hemos estado viviendo. De repente sentimientos de fracaso, sentimientos o emociones de desesperación, ¿no? De desesperanza, de pensar que el futuro ya no tiene sendero. Entonces, tenemos, mis queridos amigos, que aprender que las crisis, sí, son difíciles, son situaciones complejas, pero que pueden sacar, como les decía al principio, lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y cuando hablo de lo mejor de nosotros, estoy enfocándome a tus talentos, amigos. Estoy enfocándome a tus capacidades. Estoy abocando a tu inteligencia en todo sentido. Que acuérdense que los seres humanos tenemos, de acuerdo al gran Gardner, 7 tipos de inteligencias. Entonces, es en las crisis donde tenemos que mostrar, como se dice, de qué estamos hechos. Yo en esta tarde te animo con todo mi corazón, mi querida amiga, mi querido amigo que me escuchas en esta tarde, a que no vivas en estrés, que no vivas en depresión, que no te quedes en esos cuadros, sino que te levantes, que comiences a mirar la vida desde un punto de vista diferente. Te voy a regalar 10 tips, ¿sí? Apunta, por favor, José, lápiz y papel. 10 tips que son importantes para poder afrontar las crisis, que sería bueno que lo apuntes. ¿Por qué? Para que lo pongas en práctica, para que más tarde, cuando descanses, o este fin de semana que mañana empieza, sábado, domingo, tú mismo puedas meditar sobre tu vida. ¿Cómo estás al respecto en cada uno de estos puntos? ¿Esto lo he cumplido? ¿Esto no lo he cumplido? ¿Y por qué no poderlo compartir con tu familia? Si tú eres padre de familia, compartir y enseñar a nuestros hijos, porque hay que prepararlos también a ellos. Entonces, el primer punto que te voy a regalar, el primer tips para poder afrontar las crisis es la siguiente. Uno, importante, la forma como afrontamos las circunstancias. En primer lugar, negar que el problema existe es una mala manera de afrontar las crisis. Repito, negar que un problema que está sucediendo, sea económico, sea social, sea de salud, sea laboral, si nosotros negamos ese problema, esa es una forma incorrecta de afrontar un problema, de afrontar una crisis. Acuérdense que yo les he dicho, Josécito, que siempre en la vida vamos a afrontar ciertas dificultades o adversidades. Entonces, lo peor que yo puedo hacer frente a esa realidad triste, negativa, es negarme. Es decir, no, esto no está pasando, no, esto no es verdad, no, esto no me puede pasar a mí, no. Yo sé que en el cambio y en el choque dentro de los estudios hay 4 etapas que todo individuo pasa para un cambio. Sin embargo, a lo que voy es que no nos debemos enfrascar y no nos debemos quedar en esos estados de negación, en esos estados de cegarnos y de decir esto no está pasando, porque así no se afrontan los problemas en la vida, ¿sí? 2. Segundo, cuando evadimos el problema, cuando simplemente comenzamos a buscar cosas, objetos o personas para querer negar o postergar o cerrar esa circunstancia que estamos viviendo. Entonces, el segundo punto a considerar es que no podemos evadir los problemas. Señores,
Los problemas no se niegan, por un lado. Los problemas, segundo, no se evaden. Los problemas se afrontan. Y esa es una responsabilidad que como adultos tenemos. Entonces, no podemos estar corriéndonos, no podemos estar huyendo, salvo situaciones particulares y determinadas, ese es otro tema, pero en lo general yo no puedo evitar, yo no puedo correr, yo no puedo huir de los problemas. Yo tengo que aprender a afrontarlo. Yo tengo que aprender a ser responsable frente a las circunstancias. Porque es más, nuestros hijos, en el caso que tengamos hijos, ellos están viendo cómo reaccionamos, qué hacemos, qué no hacemos. Somos modelos y ejemplos para ellos. ¿Cuántas personas, cuando están viviendo algún tipo de problemas, como esta pandemia, cuando empezamos, por ejemplo, cuántas personas de repente comenzaron a sucumbirse en el alcohol? ¿Cuántas personas comenzaron a sucumbirse de repente en las drogas? ¿Por qué? Por el fin y el propósito de olvidar. O cuando hemos pasado, ¿no? La muerte de un ser amado, o de repente la separación con alguna pareja que hemos tenido, y hemos caído en cuadros de despechos, caemos en cuadros que pensamos que con eso vamos a olvidar el dolor que sentimos. Y eso es un engaño, señores. Eso es un engaño. Así que, mis queridos caballeros, no sucumbamos al alcohol, a las drogas, José, para pensar de que así voy a olvidar a alguien. O para pensar que así el dolor se va a acabar. Eso es mentira. Eso no es cierto. Así que aprendamos, repito, a confrontar los problemas. Cuando hacemos estas cosas, lo único que hacemos es que caemos en cuadro de despechos, que nos hacemos daño y finalmente pensamos que perdemos el sentido de la realidad, pero no estamos solucionando nada. Y la idea es solucionar, no dejar las cosas así abiertas y no, esa no es la forma de accionar. El tercer paso importante para afrontar las crisis es cuando rehusamos buscar y aceptar ayuda. Mis queridos amigos, en medio de los problemas, busquemos ayuda. Indistintamente sea la situación difícil, adversa que estés viviendo en esta tarde o que de repente en algún momento de nuestras vidas vivamos, siempre busca ayuda. Ayuda de un experto, ayuda de un especialista o, ¿por qué no?, a buscar ayuda de una persona de confianza tuya, a quien te puedas abrir, con quien puedas contar tus emociones, tus pensamientos, lo que estás viviendo en ese momento. O también puede ser buscar a algún amigo, algún familiar con quien te puedas abrir. Si hay algo que no es bueno es reprimir y callar lo que estamos viviendo. Cuando estamos viviendo la muerte de un ser amado o cuando estamos viviendo la separación o la pérdida de algo que nos afecta emocionalmente y mentalmente mucho, es importante no guardarnos. Todo lo contrario, es importante hablarlo. Es importante expresarlo. Y más aún si hay cosas que por años, señores, vengo viviendo y trayendo y que afectan mi vida, es importante buscar ayuda. Así que no nos quedemos con los brazos cerrados. Lo peor que podemos hacer en medio de las crisis, en medio de los problemas, es encerrarnos, es decir, no quiero hablar con nadie y aislarnos. Eso no es bueno. Cuidado y alerta con los síntomas de depresión en las personas que nos rodean cuando vemos este tipo de sintomatologías. El siguiente tips importante es cuando sentimos el dolor o cuando el sentimiento de dolor o ira lo escondemos y se genera ese sentido de culpabilidad. No, yo sé que a veces hay cosas que no nos salen bien y que muchas veces ha sido por responsabilidad nuestra. Sin embargo, cuidado con el sentimiento de dolor o cuidado con el sentimiento de ira, que lo único que nos va a generar en nosotros es ese sentimiento de culpa, de culpabilidad, de echarme la culpa a mí, de flagelarme. Y no, sí es importante asumir responsabilidades, sí es importante que si yo tengo algo que corregir, pues tengo que hacerlo, de una forma madura debo de hacerlo, pero tampoco nos vayamos al extremo de culparnos y de flagelarnos y por qué yo, y yo soy así, yo soy asá, y allí podemos dañar incluso nuestra autoestima. Mucho cuidado, el sentimiento de la culpa no es bueno, no es sano, nos hace daño. Así que cuidado con eso. Repito, si necesito ayuda y si necesito hablar
cómo gestionar, qué medidas, qué decisiones puedo tomar frente a estas circunstancias, busquemos ayuda. Pero no vivamos toda la vida, porque yo conozco de casos de personas que viven toda su vida con ese sentimiento de culpa. Por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Y es como un cuchillo que nos vamos allí metiendo, ¿no? Y flagelando y flagelando y flagelando. Y eso no es bueno. ¿Qué más? Siguiente tips importante para afrontar las crisis. Cuando no meditamos en la causa de la situación, hablando justamente, continuando de lo que estaba mencionando, es importante. Cada circunstancia que sucede en la vida tiene una razón de ser, un propósito. Hay cosas que escapan de nuestro control, pero hay otras cosas, mis queridos amigos, que tienen que ver con nuestra responsabilidad. En esos casos, aprendamos a meditar. Cuando tú te encuentras inmerso en problemas o cuando tú te metes, por decir así, en problemas, es importante, José, pensar, hacer un pare, detenerme, hacer un stop y decir, ok, ¿qué hice para que esto sucediera? ¿Hice algo yo o no para que esta situación aconteciera? O por otro lado, ¿qué podría yo evitar o qué debo de aprender de esa circunstancia para que en lo sucesivo no vuelva a suceder? Entonces, en la vida hay muchas cosas, salvo, repito, este COVID-19, que es algo que no controlamos y que, bueno, nos escapa del control de nosotros, de todos nosotros. Pero, repito, hay muchas otras cosas, muchos otros problemas, de los cuales muchas veces nos metemos nosotros por nuestra propia responsabilidad. En esos casos es cuando tengo que meditar, es cuando tengo que reflexionar y darme cuenta en qué puedo aprender, meditar al respecto. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esta circunstancia? Yo fallé, falló la otra persona, fallamos todos, cosas por aprender. Siguiente tips. Cuando no pensamos de forma práctica de tratar con la crisis, de no agobiarnos, de no hacer el problema, mis queridos amigos, más grande de lo que es. A veces dicen, hay dichos que dicen, ¿no?, que muchas veces una persona se ahoga en un vaso de agua, ¿correcto? ¿Por qué? Y a veces nos pasa eso, que en un vasito de agua nos estamos ahogando. Y no nos damos cuenta que ahí está la puerta está allí para poder salir del problema. Pero nos ahogamos, nos encerramos, nos ensimismamos. Por eso es importante que cuidemos nuestros pensamientos y que nos demos cuenta cuál es la solución, José, más práctica. Kevin, más práctica que tenemos que hacer, qué medidas, qué soluciones, qué tomas de decisiones tengo que afrontar para poder afrontar de forma práctica las crisis, los problemas, las dificultades, y no seguir jalando esa cadena, y no seguir arrastrando ese problema por años, porque hay personas que por desidia, por ignorancia o por falta de voluntad y de iniciativa, muchas veces estamos por años, señores, por años jalando el mismo problema, en vez de cerrar, en vez de afrontar, en vez de terminar, tomar la decisión que corresponda para finiquitar con esa situación. Porque a la larga esa situación nos va a hacer daño, mis amigos. Nos va a hacer daño. Vamos a vivir con emociones de amargura, con odio, resentimientos y tantas cosas que no vienen al caso. Vivir una vida que es una sola vida, que las que tenemos tú y yo. Y que es importante que esta vida la podamos disfrutar al máximo, conscientemente, y no simplemente dejarla y tirarla por la borda, como se dice. Siguiente tips importante, paso. Cuando acusamos a otros de la situación que estamos viviendo, le echamos la culpa ¿cuántas veces? A los demás. Y eso tampoco es bueno. Hace un momento les dije que es importante que meditemos, que analicemos, que hagamos una mea culpa, que hagamos una introspección de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras conductas, de nuestros actos, de nuestras decisiones. Porque acuérdense que todo tiene consecuencia. Entonces yo, como una persona adulta, tengo que saber afrontar y asumir las responsabilidades de mis palabras, responder sobre mis acciones, sobre mis decisiones. Entonces, por eso es que uno no debe ser a la ligera de señalar, de tomar una decisión, cuanto más si es, José, importante, cuanto más si es trascendental en nuestra vida. Hay cosas en la vida, decisiones que son muy valiosas y que no podemos tomarlas, señores, a la ligera.
No, tenemos que meditar, tenemos que pensar, porque todo eso nos va a generar un problema a la larga. Entonces, no vivamos acusando. Por un lado, no tengamos sentimiento de culpa, pero por otro lado tampoco vivamos acusando a los demás. Ah, no, por culpa de ella, por culpa de él, por culpa de ellos. Es que ellos me dijeron esto, es que ella hizo esto, es que él hizo... No, señores, no. Basta ya de vivir culpando a todo el mundo y de echando la culpa de cosas que quizás aún es nuestra responsabilidad. Porque al fin y al cabo yo siempre digo, a ti nadie te obligó. A nosotros como adultos nadie nos obliga a hacer nada, señores. Tú tienes tu libre albedrío para decidir y saber con quién te relacionas, en qué te metes, dónde vas, qué haces, qué dices y qué no haces. Y te hablo con todo mi corazón en esta tarde, porque la intención y el deseo de mi corazón es poderlos ayudar y enseñar a meditar. Ok, las cosas pasadas, Gloria, cometí un error. Ok, yo no te voy a juzgar, yo no estoy aquí para juzgarlos. Yo estoy aquí para ayudarte, para enseñarte. Y para decirte que si tú en el tiempo pasado has cometido algún tipo de error en ello, ok, inventemos, aprendamos, ¿no? Aprendamos de nuestra lección. Siguiente paso importante, cuando los demás, cuando damos la espalda a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? En una forma negativa por afrontar las circunstancias. A veces nos ponemos encaprichados, a veces nos entercamos en nuestro punto de vista y nos cegamos a escuchar el consejo de un familiar, nos alejamos de nuestras amistades, que muchas veces son ellos los que buscan nuestro bien, son ellos las personas que nos aman y que de alguna manera están aconsejándonos y buscándonos darnos el bien, salvo casos en particular. Pero cuántas veces, muchas veces, repito, damos la espalda a nuestra familia, damos la espalda a nuestros amigos. Eso no es bueno. Así que es importante, no somos Dios para saberlo todo, mirarlo todo, no. Es importante, como les decía hace un momento, pedir consejo, pedir ayuda, abrirnos a las personas, no a cualquier persona, pero sí a personas de confianza, con quienes podamos contar para poder afrontar un problema, para poder afrontar una crisis, una situación. Entonces, no demos la espalda a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿sí? No nos alejemos de ellos. Siguiente, noveno paso importante para poder afrontar las crisis. ¿Estás anotando, mi querido amigo? Cuando no, por ejemplo, muchas veces, y esto es importante, no menos importante que los demás que he mencionado, cuando no buscamos a Dios en medio de las crisis. Mis queridos amigos, es importante que más aún cuando las crisis se escapan de nuestras manos, cuando creemos que no tenemos el control para poder afrontar y nos sentimos impotentes de no saber qué más hacer, porque ya en mis capacidades y en mi inteligencia y en mi fuerza he hecho todo lo que humanamente está en mí hacerlo. Entonces es allí cuando tenemos que no perder la fe. Es allí cuando no tenemos que perder la esperanza. Es allí, mi querido José, cuando debemos de buscar y creer en Dios. Cuando debemos de levantar nuestra mirada a ese Señor altísimo que está en control de todas las cosas y pedir su ayuda. ¿Por qué no? Entonces, busquemos ayuda en Dios. Cuando vemos que ya no hay más que se pueda hacer, busquemos ayuda. No nos olvidemos de nuestro Hacedor, de quien nos creó. Y el siguiente y el 10º paso importante que tiene que ver con lo que les acabo de mencionar es muchas veces en nuestro enojo, en nuestra impotencia, en nuestro fastidio, que las cosas salieron mal o que estamos viviendo circunstancias adversas, crisis en nuestras vidas, muchas veces echamos la culpa a Dios de las situaciones que vivimos. Y eso no es correcto. No podemos echarle o decir dónde estaba Dios cuando sucedió esto o por qué Dios permitió tal o cual cosa. Hay cosas en la vida que no vamos a entender. Hay muchas cosas que definitivamente escapan de nuestro entendimiento, que es limitado. No es bueno y no ganamos nada con echarle la culpa a Dios por los problemas, por los dolores, por las situaciones difíciles que vivimos, mis queridos amigos. No hagamos eso. Todo lo contrario, aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a confiar que Dios está en control de las cosas. Y aunque no entendamos, todo lleva para bien. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Nunca pierdas
en ti, en tu mente y en tu corazón, siempre, a pesar de lo que estamos viviendo, que todo sucede para bien y que algo bueno siempre va a venir. Tengamos en nuestro corazón siempre esa expectativa, tengamos en nuestro corazón siempre esa esperanza de saber que lo mejor aún está por llegar. Así que pon en práctica, mis queridos amigos oyentes, estos 10 pasos de cómo poder afrontar las crisis, sea alguna crisis, repito, personal, familiar, social, amical, laboral, cualquier tipo de crisis que en este momento podamos estar afrontando, en vez de quejarnos, en vez de enojarnos, en vez de llenarnos de frustración, de impotencia, de ansiedad, de ira, que nos envenena, que no nos hace bien, comencemos a afrontar las circunstancias, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades y a nunca dejar de confiar en Dios. Siempre ten una actitud positiva frente a las circunstancias y creer mirar, no un vaso semivacío, sino creer mirar siempre con convicción y seguridad ese vaso medio lleno. En otras palabras, con una actitud siempre optimista de que las cosas solucionarán, las cosas se mejorarán, todo irá bien. Sin utopía, siempre en la realidad, pero siempre de forma optimista, y verás los cambios. Verás cómo las cosas realmente tú cambias, tu entorno cambia, tu familia cambia, porque tu forma de pensar, de actuar, de decidir y de ser es pues completamente diferente. Muchas gracias, mis queridos amigos. Gracias, José, por esta tarde, por tu encantada visita y participación en este video, en esta transmisión. Gracias a todos mis amigos. De verdad, espero les haya gustado. Y si les gustó, por favor, compártelo, ponle like y compártelo con tus amigos. Yo este video lo voy a compartir, por supuesto, en mi canal de YouTube, donde te invito, mi querido amigo, amiga, que me sigas, que te suscribas y que actives la campanita para que te puedan notificar cada vez que los lunes y viernes o algún otro día pueda yo estar colgando algún video como este que sea pues de tu apoyo, de interés. Muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana, les deseo lo mejor con todo mi corazón. Saben que vuestra servidora estoy para servirles. Quien les habla, para quienes no me conocen, soy Gloria Ortega. Soy consultora y soy coach de vida, trabajo con las personas en poderles ayudar a afrontar justamente crisis de estrés, de ansiedad, de depresión o de repente alguna situación limitante, alguna herida del alma que tengas en tu vida y que de repente por mucho tiempo estás viviendo un cuadro, una situación de separación, de infidelidad, algo que de repente no sabes cómo afrontarlo. Cuenta conmigo, te ofrezco mis servicios de coaching. Y para mis amigos empresarios, por supuesto, les ofrezco mis servicios de capacitación de forma virtual ahora en este contexto para poder empoderar y capacitar a su personal en temas de habilidades blandas, inteligencia emocional, entre otros. Y claro está, dentro del portafolio de mis servicios siempre me preguntan, Gloria, pero tú no solamente das estos 2 servicios, sino que das otros más servicios. ¿Cuáles son tus servicios, Gloria? Bueno, pues dentro del portafolio de servicios que nosotros tenemos, también es, por ejemplo, la asesoría de test vocacionales para chicos que están terminando la secundaria, cuarto, quinto y secundaria y que de pronto no saben elegir qué carrera elegir. Bueno, pues les ofrezco también mis servicios de orientación y test vocacional, que es a través de un conjunto de exámenes psicológicos para poder, obviamente, dirigir al adolescente para que pueda tomar una decisión acertada sobre el futuro laboral de su vida profesional. Además, dentro de los otros servicios que brindamos, por supuesto, es el servicio de outplacement personalizado. Nosotros desarrollamos, preparamos y empoderamos a todas las personas que están buscando trabajo, buscando recolocarse, porque hoy en día, en medio de este mercado laboral tan competitivo, necesitamos ser efectivamente competitivos. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para que nuestra búsqueda sea efectiva. Así que si tú necesitas empoderar tu hoja de vida, si tú necesitas saber cómo afrontar una entrevista laboral, ¿qué es el LinkedIn? ¿Por qué es tan importante? Yo te preparo para todos esos aspectos para que puedas conseguir trabajo de forma exitosa.
Entonces, mis queridos amigos, y finalmente los talleres que ustedes ya saben, la próxima semana, por cierto, el próximo jueves es mi taller de inteligencia emocional, cómo controlar nuestras emociones para no caer en cuadros de estrés, para no caer en cuadros de ansiedad, para no caer en cuadros de depresión. No te puedes perder. Es dirigido para público en general. Este jueves 3 de diciembre, ya mis amigos, voy a hacer mi taller, así que dirigido para ustedes con todo mi amor, así que anímense, el costo es de 70 soles, esos son los servicios que nosotros brindamos, 5 servicios, ¿se dan cuenta? Servicios de coaching, servicios de capacitaciones para empresas, servicios de test vocacional para chicos de secundaria, servicios de lo que les he mencionado de servicios de outplacement personalizado y finalmente nuestros servicios de talleres dirigidos para público en general. Así que para servirlos, buen fin de semana, Dios los bendiga, un abrazote, gracias José, nos vemos el día lunes a la misma hora, 12:30 del mediodía. Este lunes nos vemos, bendiciones, un abrazo, cuídense, chao, chao, gracias.